Hola a todos de nuevo. Bueno, en esta ocasión la verdad que me gustaría hablar de un tema de candente actualidad, si bien es cierto que es un tema que se lleva debatiendo desde hace bastantes años, pero que se está acentuando como consecuencia de este estado de alarma en el que nos vemos inmersos y todo ello provocado evidentemente por la propagación del COVID-19 del coronavirus. Bueno, cada día más gente se está planteando, y ello es observable a través de las redes sociales en especial, por qué España, si es la empresa más importante del país, no está siendo gestionada, administrada ni dirigida por personas competentes ni con determinada experiencia profesional para el ejercicio de las funciones, como si se exige en otros sectores de actividad privada, como puede ser el sector financiero. En este sector, pues por ejemplo, podemos observar cómo para ejercer cargos de administración, es decir, para ser administrador, para ejercer cargos de dirección, es decir, para ser un directivo o para ejercer determinadas funciones clave dentro de las entidades financieras que podríamos resumir en las entidades cotizadas, en las entidades de crédito, las entidades aseguradoras, reaseguradoras, así como también, por ejemplo, en entidades gestoras de fondos y de sociedades de inversión, las entidades gestoras de planes y de fondos de pensiones y otras muchas entidades también que podemos tener financieras, como pueden ser proveedores de servicios de crédito, proveedores de servicios de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en estos sectores que son privados, los poderes públicos, si bien es verdad que por exigencias europeas, pues se han propuesto leyes que se han aprobado y leyes en las cuales se van a exigir una determinada serie de requisitos, pues para que esas entidades sean gestionadas de manera sana y de manera prudente. ¿Y por qué se hace esto? Porque evidentemente yo sí que estoy de acuerdo en que eso tiene que ser necesario. Pues bien, la razón es muy sencilla. Todo este tipo de entidades gestionan fondos del público. Es decir, a modo de ejemplo, si tú pagas una prima a una entidad aseguradora para tener una determinada cobertura, lo que estás esperando es que llegado el momento del siniestro, esa entidad aseguradora responda. Si esa entidad aseguradora ha quebrado, no va a poder responder y por tanto lo que podemos observar es que los poderes públicos lo que pretenden es que esas empresas estén de alguna manera siendo gestionadas y dirigidas de manera profesional, pues para de alguna manera protegernos. ¿Y qué diferencia hay eso respecto a lo que puede ocurrir en el sector público? Es decir, si nos recaudan impuestos, nos someten al pago de ciertas tasas, etc., ¿qué es lo que estamos esperando como pueblo? Nosotros lo que estamos esperando, evidentemente, es que esos fondos sean gestionados y dirigidos de manera profesional. Llegados a este punto, me gustaría desmentir, y la verdad que para mi sorpresa y probablemente para la sorpresa de la mayoría de vosotros, me gustaría desmentir que los cargos del gobierno no se les exija requisitos similares a los requisitos que se están exigiendo, por ejemplo, a estas entidades financieras. Entonces, ¿cuál es el problema y por qué no está funcionando todo esto? Bueno, pues si lo queréis conocer, os animo a seguir viendo este vídeo. En primer lugar, pues vamos a comentar de manera muy breve qué es lo que se está exigiendo para poder ocupar este tipo de cargos. En especial me voy a centrar en el sector asegurador, pero bueno, os puedo animar a que verifiquéis pues que en prácticamente todo el sector financiero se van a exigir requisitos absolutamente similares, por no decir iguales en la mayor parte de los casos. Bueno, pues en primer lugar vamos a ver que se exige una aptitud por un lado, es decir, tener una determinada formación, una determinada experiencia, así como también se necesita tener una determinada honorabilidad. Vale, vamos a partir en primer lugar por parte del requisito de aptitud. En lo que se refiere a la aptitud, el ser apto para el ejercicio del cargo, pues va a venir determinado pues por la formación y por la experiencia profesional. ¿Y qué formación se exige? Bueno, en el ámbito asegurador simplemente se viene a decir que tiene que ser una formación que sea adecuada. Es verdad que luego te dice que tiene que ser adecuada en determinadas materias que son puramente aseguradoras, puramente financieras, lo que equivaldría a poder concluir que se trata de una formación normalmente más allá de la formación universitaria. ¿Vale? Por otro lado tenemos lo que es la experiencia. En este caso sí que la normativa aseguradora viene a decir que es necesario una experiencia de al menos 10 años. 10 años. Pero no en cualquier puesto, no. En puestos que sean similares a los que se van a ocupar dentro de la entidad aseguradora o reaseguradora. ¿Vale? Esto por un lado. Por otro lado, se les exige también de tener determinada honorabilidad que tiene que ser comercial, profesional y personal. Estos requisitos van a ser verificados por parte de la administración. Si la administración no puede verificar estos requisitos o verificados se da cuenta que no se cumplen estos requisitos, jamás podrán ocupar ese tipo de cargos y evidentemente serán rechazados como tales. Nunca serán inscritos en los registros
oportunos. ¿Y cómo va a cotejar la administración esa honorabilidad? Bueno, pues para ello va a realizar un estudio de los antecedentes. ¿Qué antecedentes? Pues antecedentes laborales, por ejemplo, si han sido cesados en cargos previos, por qué razones han sido cesados, por motivos también civiles, es decir, si han incumplido obligaciones contractuales, en especial, por ejemplo, si han incumplido, pues, por ejemplo, el pago de determinadas deudas. También se van a verificar los antecedentes penales, en especial todos aquellos delitos contra la hacienda pública, delitos económicos, delitos socioeconómicos, podríamos determinar. Pero es que incluso se va a analizar si están siendo investigados desde un punto de vista administrativo y desde un punto de vista penal. Eso sí, tiene que ser una investigación relevante, eso es lo que viene a decir, y tiene que tener cierto fundamento, pero van a ser analizados también sobre si están siendo investigados, es decir, no sobre si han sido sancionados o penados, no, o condenados. No, lo que se va a analizar es si están siendo investigados, lo cual puede ir en contra del artículo 24 de la Constitución española, que va a declarar el principio de presunción de inocencia. Bueno, y a nivel político, ¿qué es lo que se exige? Bueno, pues se exigen requisitos bastante similares. Es verdad que la normativa que lo regula no está suficientemente desarrollada y, por tanto, por ejemplo, no se puede observar cuántos años de experiencia son necesarios para ocupar ese tipo de cargos, pero sí que se puede observar que se exige, pues, determinada formación y determinada experiencia para el ejercicio de dichos cargos. Sorprendente es ver cómo el mundo es al revés, es decir, para ser presidente del gobierno, vicepresidente o ministro o secretario de Estado no se exigen los mismos requisitos que para ser subsecretario, así como para ser secretario general técnico o director general, que son cargos muy inferiores, cargos políticos, pero en estos últimos 3 cargos además se va a exigir la necesidad de tener una oposición de grupo A1, es decir, la oposición más alta que se puede estudiar en este país. Bueno, pues vemos que los requisitos son similares. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema cuál es? El problema es muy sencillo. En el caso de las entidades financieras, esos requisitos van a ser verificados por parte de la administración, van a ser sancionados por parte de la administración, es decir, por parte de un tercero. ¿Y qué ocurre entonces en el caso de los políticos? Ahí está la gracia. En el caso de los políticos, podríamos decir, y así se establece normativamente, que sí que se considera infracción muy grave el incumplimiento de los requisitos de idoneidad para el cargo del puesto o de falseamiento a la hora de declarar ese tipo de requisitos. Y la sanción que se está preveyendo es básicamente la destitución o cese en el cargo. Pero bueno, ahora tenemos que ir al plano de la realidad, y el plano de la realidad es que para proponer ese expediente sancionador, para proponer ese procedimiento sancionador, esa propuesta tiene que venir por parte del Consejo de Ministros y a propuesta del ministro de Hacienda, es decir, entre sus compañeros. Tiene que ser propuesto por parte de sus compañeros. Pero imaginemos que aún así también sus compañeros proponen la apertura de ese expediente sancionador, que va a ir dirigido evidentemente a la destitución en el cargo. Bueno, pues en este caso la sanción, es decir, la decisión sobre si se sanciona o no se sanciona a ese político con la destitución en el cargo, también va a venir impuesta por parte del Consejo de Ministros, es decir, por parte de sus compañeros. Bueno, pues este es realmente el problema. El problema no es el de que se exija o no se exija una determinada serie de requisitos que aparentemente sí que van a ser exigidos. El problema está en que si se incumplen, son sus compañeros los que van a determinar sobre si se destituyen o no se destituyen a esas personas en sus cargos públicos. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y os animo a que deis un like e incluso a dejar algún comentario. Y por supuesto, si os queréis suscribir a mi canal, pues encantado. Muchas gracias a todos.